Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Y ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial, aquí con el psicólogo don Tomás Miño Landón. Él es miembro de la Fundación Internacional del TOC y fundador y director de Hablemos TOC. Don Tomás, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por la posibilidad y la invitación de estar en este momento conversando contigo desde la radio y poder llegar a la mayor cantidad posible de personas hablando de esta temática que nos convoca el día de hoy, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas gracias, Tomás, por también aceptar nuestra invitación y participar en el programa de Lo que no sabías del TOC, aquí en Equilibradamente. Para comenzar y hacerte unas preguntas más o menos introductorias, yo quería preguntarte disculpa, directamente, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo y cuáles son sus principales características y síntomas? Perfecto. Yo creo que siempre es bueno partir contextualizando, ¿no es cierto?, lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Es una condición que afecta más o menos a un 3% de la población mundial y es considerada una de las 10 enfermedades más discapacitantes del mundo según la Organización Mundial de la Salud. Así que es un tema que nos convoca y que es importante siempre poder definir bien de qué se trata. El TOC es una condición de salud mental que tiene principalmente dos características que son centrales. La primera es la condición de tener obsesiones, ¿no es cierto? Que son pensamientos, son ideas, son sensaciones, emociones, que las personas sienten como involuntarias, las sienten como irracionales y repetitivas, que son pensamientos, ideas o recuerdos, ¿no es cierto?, que se quedan pegados y que generan un malestar en la persona. Y las compulsiones, que son las acciones que pueden ser motoras o mentales, que la persona hace justamente para neutralizar o evitar, ¿no es cierto?, estos pensamientos negativos que está teniendo y poder de alguna manera eliminar, ¿no es cierto?, estas sensaciones desagradables que los pensamientos le generan. Esa es como la conexión de lo obsesivo con lo compulsivo. Y cuando, bueno, quizás muchos de nosotros nos ha pasado que a veces tenemos ciertas obsesiones o quizás ocurre que hay pensamientos que no nos dejan quizás dormir, cuando hay pensamientos un poco intrusivos, por ejemplo. ¿En qué diferencia ya padecer de TOC propiamente tal versus un cierto grado de quizás de obsesión o de estrés que generan cierto tipo de situaciones que no nos permiten poder pasar al otro lado, pasar la página, por así decirlo? Sí, eso es una buena pregunta porque es muy distinto hablar de ansiedad, hablar de preocupaciones. Acá estamos hablando de un cuadro clínico que es la obsesión, ¿no es cierto?, y la compulsión. ¿Cuál es como el límite para discriminar, ¿no es cierto?, entre lo normal y lo patológico, entre comillas, si uno lo quiere poner así? Tiene que ver con los niveles de angustia, ¿ya? Para poder diagnosticar el TOC tiene que haber presencia de obsesiones, de compulsiones o de ambas, y tiene que generar un nivel de angustia o un nivel de distrés significativo en la persona y también tiene que afectar considerablemente el funcionamiento del día a día. O sea, tiene que molestar más de 1 o 3 horas al día estos pensamientos o estas compulsiones y tiene que generar un malestar excesivamente, digamos, alto para la persona. Lo que no necesariamente es así en una preocupación o en una ansiedad. Acá tiene un componente angustioso que es realmente interferente en el día a día. Es cuando ya efectivamente nuestra funcionalidad se está viendo completamente afectada. Ahí ya estamos hablando de un cuadro de TOC. Entiendo perfectamente. Y gracias igual por acotarlo, porque es súper importante para las personas que nos ven en la casa poder diferenciar eso de lo que estamos conversando. ¿Cómo afecta la calidad de vida a las personas que tienen TOC? ¿O cómo se puede ver cuáles son quizás los momentos de la vida o del día diario en el cual quizás hay mayores complicaciones o se ve más manifestada estos cuadros? Sí, este es un cuadro que efectivamente se da desde el TOC pediátrico hasta el TOC adulto, pues los niños de 5, 6, 7 años pueden ser diagnosticados con un TOC y por tanto los niveles de discapacidad que esto refiere dependen mucho de las etapas vitales. Como les comentaba al principio, es considerada una de las 10 enfermedades más discapacitantes del mundo, incluyendo enfermedades físicas, digamos, por la Organización Mundial de la Salud. Y efectivamente la afectación puede ser en los niños chiquititos o en los adolescentes, por ejemplo, no poder salir de su casa, no poder ir al colegio, no poder reunirse, ¿no es cierto?, con sus amistades. Y en el caso de los adultos, no poder trabajar, ¿no es cierto? Afecta mucho el tema del trabajo, los ingresos económicos,
la verdad que la afectación es muy, muy alta y si es que no tiene un tratamiento adecuado, la interferencia en el día a día puede ser muy, muy nocivo. Y por eso nosotros siempre hablamos de la importancia de poder acceder a tratamiento especializado para el TOC, porque si bien es cierto es una condición que afecta muchísimo el día a día de las personas, con un buen tratamiento pueden hacer una vida como cualquier otra. Entonces queremos enfatizar la importancia del tratamiento para no llegar a que sea una discapacidad como la que estamos conversando. Y volcándonos un poco más a lo que son como las causas, los motivos, un poco más subyacentes. Por ejemplo, ¿hay algún componente de predisposición genética o principalmente hay factores ambientales que pueden generar que se desarrolle el TOC? ¿Cómo es cómo es el desarrollo de esta enfermedad? Esa es una muy buena pregunta, de la cual no hay todavía una respuesta exacta a esa pregunta, porque de hecho no se sabe todavía cuál es el origen exacto del TOC. Hay distintas teorías, hay orígenes, ¿no es cierto?, que son más bien de la neurobiología, ¿no es cierto?, de cómo se fue conformando el cerebro, etcétera, pero una de las principales hipótesis tiene que ver con la herencia genética del TOC, de que efectivamente el TOC pudiera transmitirse a través de las generaciones. Y de hecho, en Chile estamos justamente participando ahora de una investigación que está dirigiendo Estados Unidos, en el Instituto ¿no es cierto?, Nacional de Salud de Estados Unidos, y están justamente indagando y investigando cómo es, cómo se gatilla, ¿no es cierto?, el tema genético en el TOC, y sobre todo en población latina, ¿ya? Porque todos los estudios que existen sobre el origen del TOC, si es que fuera genético, son de Estados Unidos o de países europeos, y es primera vez que se está investigando a países latinoamericanos. Y eso también nos va a dar una luz respecto de qué tanto marca, ¿no es cierto?, la genética en el desarrollo del TOC. Y desde ahí es muy interesante porque pueden aparecer nuevos tratamientos también que puedan intervenir en distintas áreas, ¿no es cierto? Y por eso la genética es uno de los factores principales. También a veces se habla de factores traumáticos, a veces se habla, ¿no es cierto?, de factores altamente estresantes, entre otras hipótesis, pero la principal que se maneja hasta ahora es la hipótesis de la genética, a pesar de que no se sabe la causa exacta, ¿no es cierto?, de porque hay personas que desarrollan un TOC y otras no. Entiendo. Bueno, en lo que es el área de la psiquiatría y la salud mental todavía queda mucho por estudiar y poder determinar el predominio que siempre ha estado en la discusión de la mente sobre el cuerpo. Eh, bueno, se ha mencionado, igual lo conversábamos en otras ocasiones, que el TOC está rodeado de muchos mitos y a veces malentendidos que ve la comunidad. ¿Cuáles serían, por ejemplo, el mito o cuál es la forma en que la gente piensa que son las personas que tienen TOC? Más grande o lo que usted nos podría desmitificar ahora. Sí, eso también, eso es una de las cosas que Hablemos de TOC trata de hacer en su iniciativa, porque efectivamente hay muchos mitos, hay muchos prejuicios, mucho estigma respecto a lo que es tener TOC. Y efectivamente uno de los más comunes es como que la gente quisiera tener TOC, o que la gente dice es que yo soy tan TOC porque tengo todo ordenado, o me encanta ordenar, entonces soy TOC, una cosa así como que efectivamente fuera algo que la persona disfruta. Y ese es el principal mito y lo principal que hay que como derribar. La persona con TOC sufre por su diagnóstico, lo pasa mal, se angustia, se desespera, y no es una condición que la persona disfrute. Entonces, cuando las personas dicen, yo soy tan TOC, o me encanta, digamos, ordenar porque soy tan TOC, la verdad que si te encanta hacerlo, o te gusta hacerlo, o disfrutas hacerlo, lo más probable es que no sea un TOC, porque el TOC tiene esa característica del sufrimiento, de la angustia, ¿no es cierto?, de todo lo que conlleva este cuadro de salud mental. Y ese yo creo que es uno de los principales mitos, cómo efectivamente esto es algo que tiene que ver casi como con una cosa personal, como una característica, como un adjetivo personal, cuando en realidad no lo es, sino que es efectivamente un cuadro de salud mental que puede llegar a ser muy invalidante. Y eso está cargado de prejuicios, está cargado de mitos respecto a esto, y lamentablemente todavía se habla mucho desde el prejuicio y desde el mito, y la verdad que es importante posicionar esto como un trastorno de la salud mental y por tanto requiere también que hablemos de este diagnóstico no como un adjetivo, como la gente dice soy tan bipolar o soy tan TOC, sino que más bien hablarlo con la dignidad que esto requiere, porque son personas que están sufriendo, ¿no es cierto?, por la condición que están viviendo. En Chile, no sé si habrá cifras un poco más concretas, pero ¿se sabe cuántas son las personas que sufren más o menos del trastorno obsesivo compulsivo? En general, la prevalencia a nivel mundial del TOC es un 2 a 3%, y por lo tanto se estima que en Chile también debería ser más o menos un 2 o 3%. No hay estudios actuales respecto del TOC en Chile,
Esta investigación que estamos realizando con Estados Unidos nos puede ayudar más o menos a cuantificar, pero los estudios anteriores que existen respecto al TOC, que son hace hartos años atrás, hablan más o menos de 700.000 personas, 1 millón de personas con TOC, pero esos son estudios hace mucho tiempo atrás y se cree que post pandemia este diagnóstico, ¿no es cierto?, o esta condición haya aumentado mucho más en la población mundial y también en la población chilena. Hablando de pandemia, quería, o sea, igual hacer el hincapié respecto a lo de las causas. Si bien el predominio es genético, ¿se ha considerado, hay alguna teoría de alguna causa ambiental? Claro, efectivamente eso fue bien interesante respecto a la pandemia, porque empezó a aparecer mucha sintomatología de un TOC a través de la pandemia, y la verdad que eso fue bien complejo, porque los casos de TOC, por ejemplo, de contaminación o de limpieza o de muerte, etcétera, con la pandemia se hicieron un poco reales, digamos, ¿no es cierto? Todos esos temores, todas esas angustias, los pacientes nos decían, viste, por eso yo tenía que limpiar todo, entonces empezaba como una manera, ¿no es cierto?, de decir, ok, yo me preparé toda la vida, digamos, para la pandemia con esta sintomatología, etcétera. Pero la verdad que lo que se ha visto en eso es que no es que la pandemia haya como gatillado cuadros de TOC, sino que más bien, si es que había una predisposición, ¿no es cierto?, a generar un cuadro obsesivo y compulsivo, por genética o porque tenía un trastorno ansioso a la base, etcétera, con el tema de la pandemia, que fue un estresor que nos afectó a todos, digamos, de manera importante, ahí sí se considera que los factores ambientales, los factores estresantes o estresores del entorno, sí nos pueden gatillar sintomatología de un TOC. De hecho, una de las cosas que uno ve en los pacientes con TOC es que el empeoramiento de los síntomas habitualmente se da en periodos de mayor estrés, en periodos de mayor angustia, en periodos de mayor cansancio. Entonces es un cuadro que es altamente permeable y sensible al estrés ambiental. Así que claramente con la pandemia ha habido ahí un gran tema del cual todavía estamos con la deuda, ¿no es cierto?, en salud mental que nos dejó la pandemia también. Mm. Y ahondando un poco más en los tipos de TOC que hay, ¿nos podría quizás ejemplificar alguno? Porque, por ejemplo, recién hizo mención que estaba el TOC de muerte, también el TOC de contaminación o limpieza, que yo también he escuchado, pero si usted nos Sí. podría como contar un poco más en profundidad de qué trata esto. Sí, hay distintos tipos. La verdad que, o sea, lo que se dice clínicamente es que el TOC es solo uno, que es el trastorno obsesivo compulsivo, pero efectivamente hay distintas como manifestaciones, ¿ya? A no todas las personas les afecta de la misma manera. Existe, por ejemplo, el TOC de contaminación, que en el fondo son personas que temen mucho de contaminarse por factores externos o que no pueden tocar cosas por el temor a contaminarse, la suciedad, los gérmenes. También está, por ejemplo, las obsesiones relacionadas con la pérdida de control, de que le puedo hacer daño a algo, de que me puedo hacer daño a mí mismo, de que tal vez sin querer voy a hacer algo, digamos, poco ético, ¿no es cierto? O que tengo imágenes violentas en mi cabeza de poder llegar a hacer algo en lo cual me implique perder el control. El perfeccionismo también es otra característica dentro de los pensamientos obsesivos, de tener que hacer todo exactamente de una cierta manera, o estar muy pendiente, ¿no es cierto?, que las cosas salgan como yo quiero que salgan y con una muy baja tolerancia a la frustración de que eso no resulte como uno quiere. También de daño, de ser responsable de dañar a otras personas, atropellar a alguien, por ejemplo, el TOC perinatal, que se da mucho en papás o mamás que están con hijos recién nacidos o que incluso que están en gestación, también mucho temor de hacerles daño, de poder, no sé, hacerles un daño psicológico, sexual, físico, etcétera, también genera mucha angustia. También aparecen los pensamientos relacionados con la sexualidad. En los adolescentes, por ejemplo, es muy frecuente el TOC de orientación sexual, que tiene que ver con temores respecto a la sexualidad o con la angustia respecto a la orientación sexual. También, por ejemplo, temores respecto de poder hacer algo sexualmente prohibido o sexualmente, ¿no es cierto?, penado y que parezca mucha angustia de que tal vez soy capaz de hacerlo. También algunos pensamientos más de la línea religiosa, de hacer cosas contra Dios, contra la iglesia, cosas morales. Entonces, la verdad que pueden ser muchas las temáticas con las cuales el TOC se puede como agarrar. Y habitualmente siempre el contenido con el que molesta es un contenido que es muy importante para la persona. O sea, si la persona efectivamente ahí tiene ciertos valores, ideas o creencias, probablemente el TOC va a entrar justamente a mover esas ideas, valores y creencias. Y por eso una de las cosas que caracteriza, digamos, el tratamiento del TOC, que lo vamos a ver más adelante, es que no se dedica solamente al contenido del TOC, no se dedica como específicamente a cuál es el contenido de tu obsesión, sino que el tratamiento lo que hace justamente es abordar como la estructura general del TOC, y eso hace que esta terapia sea muy eficiente,
porque no es que vamos a ir buscando resolver cada contenido del TOC, sino que vamos a ir trabajando en base a la estructura obsesiva y a las compulsiones que están de base. Es un tratamiento que es mucho más eficaz porque no va como en el caso a caso o indagando por qué será que tú piensas esto, ¿no es cierto? Que finalmente son terapias que están contraindicadas también para el TOC. Entonces, esas son las principales que se ven, pero es mucho más amplio también que eso, de acumulación, ¿no es cierto?, de guardar objetos, temáticas, no sé, de piñiscarse, la escoriación, etcétera, son cuadros que pueden ser también vistos dentro del TOC, y de hecho el TOC ahora, desde la última clasificación diagnóstica psiquiátrica, ya no es parte de los trastornos de ansiedad, sino que ahora es un trastorno aparte, es un trastorno que tiene una connotación distinta como el espectro obsesivo, y dentro del espectro obsesivo está el TOC, está la escoriación, ¿no es cierto?, que es sacarse como las costritas, está la tricotilomanía, sacarse el pelo, el trastorno dismórfico corporal, o sea, ahora es como una categoría aparte, porque justamente se vio que el componente obsesivo estaba presente en otras patologías también. Muchas gracias por poder contarnos de manera un poco más simple las manifestaciones que puede tener el TOC. Y ahora yo le quería pedir un breve tiempo porque nos vamos a una pausa comercial y continuamos con el segundo bloque.